Muy bien, estamos nuevamente un domingo para alabar a nuestro Dios, para glorificar su nombre en este tiempo que seguimos en cuarentena, que seguimos allí en nuestras casas, pero cercanos unos a otros, cubriéndonos en oración, estando cerca y a través de esto virtual que se está haciendo ya casi en la práctica común. Vamos a meditar en la palabra de Dios, vamos a recordar. Este domingo estamos celebrando, recordando, ¿sí? En la venida del Espíritu Santo, ¿sí? Pentecostés, ¿sí? Es un tiempo hermoso en la vida de la iglesia y es el nacimiento de la iglesia, ¿sí? Así que vamos a primero mirar en los versículos que nos compartía el domingo pasado el pastor Pedro. Yo me quedé allí con un texto que él leyó, lo quiero volver a leer. Dice en Evangelio de Juan, capítulo 16, los versos 7 y 8, dice el Señor Jesús: pero yo os digo, a la verdad os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, él os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Nos conviene, os conviene, dice el Señor Jesús. Lo que es importante que en las etapas de nuestra vida, como individuos, como personas, como familias, como iglesia, siempre hagamos lo que conviene, ¿sí? En cada etapa hay cosas que son convenientes, ¿sí? Y en este tiempo nos conviene, ¿sí? Seguir perseverando en la palabra de Dios, seguir siendo fieles en el Señor, seguir teniendo esas características, aceptar que aquello que en el momento, ¿sí? Volvemos al Evangelio, estar con Jesús presencialmente, era fantástico. Me imagino a los discípulos decirle, les conviene a ustedes que yo me vaya. Y la respuesta que yo daría, supongo que también en aquel momento los discípulos, no, ¿cómo nos va a convenir eso? Te queremos aquí, Pero él dice, esto conviene que suceda, que yo me vaya y envíe el Espíritu Santo, porque él convencerá al mundo de pecado. Y en este tiempo, en este momento histórico, nosotros vivimos una pandemia, vivimos una situación difícil que nos complica, que nos asusta, nos da miedo. Cada vez que escuchamos noticiero nos pone en aprietos. Ahora, ¿qué es lo que le conviene al mundo? Porque aparte de sufrir esa pandemia, estamos también viendo terribles avances del pecado y de la maldad, ¿sí? Esto parece que no sucediera, pero está pasando, ¿sí? Leyes de muerte se están tratando, situaciones difíciles se están decidiendo en contra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que conviene? Y conviene en aquel tiempo y en que el Espíritu Santo sea el que haga la tarea esa que Jesús nos decía allí en ese verso 8. Ahora, recordar lo que sucedió. Vamos a leer allí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, lo que estamos recordando, celebrando en este tiempo. Pentecostés, lo que sucedió en aquella etapa de la vida de la iglesia, cómo cambió totalmente la perspectiva y las personas, la presencia del Espíritu Santo en los creyentes, en nosotros y en la vida de la iglesia toda, y por supuesto entonces en el mundo. ¿Sí? Capítulo 2 dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, ¿sí? Estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba
el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud. Y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar en nosotros, cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? A otros, burlándose, decían: están llenos de mostos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Qué interesante, ¿no? Bueno, este es el nacimiento de la iglesia. Y siempre el Espíritu Santo, Dios, para obrar en nuestra vida, tiene este requisito, ¿no? De que podamos estar unánimes juntos, ¿sí? La iglesia cumple su ministerio, lleva la palabra, hasta lo último de la tierra. Que sucede aquí? Esto es lo que acabamos de leer. La cantidad de pueblos que escucharon en su propia lengua el mensaje de Dios, ese mensaje que a veces uno se queda en el hecho de que hablaron tantos idiomas a la vez, y bueno, que aparecieron lenguas de fuego y que hubo un estruendo. Pero este milagro hace que todos ellos en esas lenguas hablaran maravillas de Dios. ¿Sí? Este mundo, hoy y ayer, necesita que los hijos de Dios, que vos y yo, hablemos las maravillas de Dios, ¿sí? Que le contemos al resto de la sociedad, en este tiempo de crisis, en este tiempo de angustia, en este tiempo donde, bueno, muchos están desesperados, sin fe, sin esperanza. Vos y yo tenemos la gran tarea, hacer lo que conviene, proclamar las maravillas de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Él nos dará la forma, la oportunidad, la forma de llegar a cada persona. Pero este es el propósito, y esto es lo que hace que entonces Pedro, que en otras ocasiones, en otros momentos, se asustaba y se escondía, cuando iban a crucificar a Jesús, cuando le juzgaban allí en aquel patio, que después tiene que avergonzarse tanto por haberle negado. Hoy se levanta ante esa multitud de personas que no vienen todos dispuestos a escuchar. Algunos dicen que se burlaban y decían que estaban llenos de mosto. Pero él, aquí en el verso 14, dice que entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Qué importante que es que nosotros podamos ser capaces de levantar nuestra voz en este tiempo. En este tiempo Dios necesita de su iglesia, de sus hijos,
que con el poder del Espíritu Santo levanten la voz y hagan escuchar a este mundo de las maravillas de Dios. Y bueno, vemos allí en el verso 36, seguimos en este capítulo 2 del libro de los Hechos. Dice, pues, sepa pues ciertísimamente, Pedro está hablando, ¿no? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibéis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Entonces, decíamos, ¿qué conviene hacer? Conviene que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Que el Espíritu Santo nos ayude, nos auxilie, nos recuerde, nos enseñe, nos conduzca a hacer saber a este mundo las maravillas de Dios. ¿Sí? Esto es lo que estamos recordando y celebrando en este tiempo de Pentecostés. La necesidad de ese Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, para que nosotros estemos unánimes, juntos en esta tarea. Es cierto que no nos podemos juntar, fíjense qué contradicción. Hoy no nos podemos juntar. No podemos abrazarnos, no podemos ir al templo y alabar juntos, pero sí podemos estar unánimes y sí podemos estar juntos en la tarea que Dios nos ha dado. ¿Sí? Esto es lo que debemos buscar, estar en unanimidad espiritual para llevar el mensaje a aquellas personas que aún no le conocen. Hoy en este tiempo, que es difícil, tenemos que predicar este evangelio. Como decía Pedro, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Este Jesús, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ese es el mensaje que tenemos que llevar, hacerle saber y llamar a la gente al arrepentimiento, para que se puedan convertir de sus malos caminos, buscar al Señor, cambiar de actitud. Este tiempo difícil de enfermedad y de pandemia también es un tiempo de oportunidad para que el mensaje llegue a aquellas personas que aún no le conocen. En aquel tiempo, este evento, este nacimiento de la iglesia, esta llegada del Espíritu Santo a auxiliar a ese grupo de hermanos muertos de miedo, que se sintieron tan desamparados porque Jesús se fue al cielo, los vuelve en poderosos gigantes de la palabra, que llevan ese mensaje a una multitud. 3,000 personas recibieron a Jesucristo en sus corazones, se arrepintieron de sus pecados, recibieron por lo tanto el Espíritu Santo en sus vidas y fueron bautizados y fueron agregados a la iglesia. Iglesia que decide y practica lo que nosotros tenemos que hacer hoy, ¿sí? Porque esto conviene. ¿Sí? Dice que perseveraban en la doctrina, ¿sí? Seguir perseverando. Es posible. Esto es importante pensarlo. Es posible que seamos tentados nosotros. Es decir, bueno, ya no me veo con los hermanos. Ya estoy solo en mi casa. O solo con mi familia. Ya no estoy con otros. Entonces, puede ser que yo me sienta seducido a darme la licencia. Bueno, si nadie me ve, ¿qué me importa si soy fiel o no soy fiel a Dios?
Importante para nosotros recordar que este tiempo es tiempo de perseverar, seguir fieles a Dios. Lo que nos pasa no es una licencia. Esto de que no me tengo que levantar y prepararme para ir a la iglesia. Me puedo quedar cómodo en la casa esperando que llegue la hora de la escuela dominical y la hora del culto y escucharla y nada más. También puede ser una licencia para aflojarme en mi vida de relación con Dios. Y Dios nos dice que no, que debemos perseverar unánimes, debemos estar atentos. Los domingos no debe ser simplemente una licencia para dormir mucho más, sino levantarnos y buscar al Señor, estar orando, expectante, pidiendo que todo ande bien. Que todo funcione, que todos los hermanos puedan escuchar, que todos puedan recibir el mensaje, todos puedan alabar, pueden sentirse juntos. Es tan importante en este tiempo que el Señor nos da de tener unanimidad, de estar pensando y orando por aquel que no lo vemos, preguntarnos cómo estará fulano, cómo estará aquel que no lo veo tanto tiempo. Llamarlo si es posible, preguntarle cómo está. Necesitamos el requisito, es importante perseverar, estar juntos, unánimes, perseverar en la doctrina, en la comunión, estar en una unión común. Estamos separados, pero seguimos siendo iglesia, seguimos siendo el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Qué importante que es saberlo, ¿sí? Ya el otro domingo, el primer domingo de junio, mes de misiones, vamos a estar empezándolo, partiendo el pan, como dice el texto aquí que acabamos de leer, tomando la Santa Cena, decimos más bien nosotros, pero sí haciendo memoria de lo que el Señor hizo por nosotros. Entonces, perseveramos en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones, ¿sí? En esa comunión estrecha con nuestro Dios. Es así como Dios va a obrar en nuestra vida, en nuestra iglesia, si nosotros nos mantenemos allí. Y tendrá sentido, tendrá significado este Pentecostés en nuestra vida también, para darnos impulso, fuerza, para seguir siendo iglesia, seguir proclamando la palabra. Y por supuesto, si de pronto vos nunca tomaste una decisión de fe, ¿sí? Siempre fuiste el que escucha, el que lo ha tomado medio lejano, yo quiero invitarte a que tomes esa decisión. Leíamos aquí en el texto que los que escucharon se conmovieron de corazón y dijeron, ¿qué haremos? Y allí Pedro le dice, arrepiéntanse y bautícense. Entonces, qué importante que es que en algún momento de nuestra vida tomemos esta decisión. Y yo quiero invitarte, si nunca lo hiciste, que puedas tomar la decisión de cambiar en tu vida, arrepentirte de eso, cambiar el camino. Ahora me decido, ahora decidiste a acercarte a Dios, a buscarle a Él en primer lugar en tu vida. Decidiste a buscar a Dios en tu vida. Arrepentite de tus errores y tus pecados y busca al Señor, pero invítale que entre en tu corazón, que te haga una persona nueva, que te dé el Espíritu Santo para que puedas entonces, junto al resto de los hermanos, estar hablando las maravillas de Dios. ¿Quieres hacerlo? Yo quiero invitarte a que lo hagas repitiendo una oración conmigo. Oramos. Querido Padre, Dios del cielo, yo he estado lejos de vos. Sabía que existías, pero ahora quiero creer. Quiero que entres en mi vida. Que tomes mi corazón, Señor. Que me hagas esa persona nueva. Quiero ser tu hijo, quiero ser salvo. Quiero tener el Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, y dame esa nueva vida.
Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por haber estado tanto tiempo lejos de vos. Te lo pido y te lo ruego todo esto en el mérito del Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Y si hiciste esta oración, contáselo a alguien. ¿Sí? Estás allí en familia, tenés alguna persona cercana, hacele saber que hoy tomaste la decisión de fe, y ahora tenés a Jesucristo en tu vida y el Espíritu Santo que te conducirá a toda verdad, te va a enseñar. Y por supuesto, unite al resto de la iglesia hablando de las maravillas de Dios. Que Dios les bendiga.